Y hoy, concretamente, vamos a lanzar en primicia Metricool, que es la herramienta mejorada y queremos que la conozcáis y os invitamos a conocerla gratis. Pero vamos a utilizarla además como ejemplo para ilustrar la charla de hoy sobre growth hacking. Claro, hoy no hemos venido a hablar de Metricool, hemos venido a hablar de growth hacking. Nosotros no somos especialistas en growth hacking, pero tenemos una herramienta. Lo que queremos es conseguir el máximo número de usuarios. Aún no tenemos el modelo de negocio lanzado, entonces lo que nos interesa es captar mucha atención, muchos registros para poder probar el modelo de negocio y empezar a comercializarla, ¿no? De hecho, la clave de utilizar estas técnicas es precisamente lo que nos ha pasado a nosotros, que no hemos invertido presupuesto, ya iréis viendo las claves, y utilizando estas técnicas hemos logrado en menos de un año 1.500 usuarios registrados en nuestra herramienta. Claro, como decía Laura, una de las características del growth hacking es que no tenemos presupuesto. Si necesitas algo de dinero para gastar en cualquier cosa, o en una herramienta, en un anuncio, y lo llevo en el bolsillo, tal vez me lo gasto. Si no, no tenemos nada de presupuesto. Lo compensamos con creatividad. Es la segunda característica de un buen growth hacker. Claro, con dinero es bastante sencillo empezar. No digo que sea... que luego no haya que optimizar y que no haya que trabajarlo, pero sin dinero, desde luego, es todo pensar e innovar. Cualquier técnica que pensemos lanzar a nuestros usuarios o lanzar a nuestro público objetivo tiene que ser muy innovadora y tiene que coincidir en el preciso instante en el que va a funcionar. Seguramente la misma estrategia no va a funcionar en otro momento del tiempo o con otro grupo de usuarios. Por supuesto, un growth hacker tiene que tener pensamiento analítico, pero tiene que medir todo. Cualquier cosa que se nos ocurra puede funcionar o no funcionar, pero si funciona a medias, seguro que lo podemos optimizar. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos que medir. Otra de las características del growth hacking es la persuasión. Ha habido algunas otras charlas que han hablado de persuasión. Se trata de convencer a las personas para que hagan algo que seguramente vaya en su beneficio, pero también en el nuestro, ¿no? Existen, por supuesto, estrategias un poco más oscuras que se acercan hacia la parte más black del growth hacker, donde ya se pasa un poco a la manipulación, ¿no? La gracia de hacer esto con persuasión es que todos estemos cómodos y bueno, no hace falta manipular a los usuarios, ¿no? Otra de las características en el marketing viral, tenemos que conseguir que esto sea exponencial. Si yo hago una pequeña acción, quiero que se multiplique, porque mi capacidad de llegar a gente es muy limitada y necesito apoyarme en otra gente, y eso en otra gente, y eso en otra gente, ¿no? Y no perder el foco. Bueno, estamos, por supuesto, en un evento de marketing y se habla mucho de ventas, de cómo convencer al usuario para que pase por el carrito, que pague, que se convierta, que se suscriba. Nuestro objetivo es el crecimiento, no hacer ventas. Por lo tanto, el enfoque es completamente distinto. Tal vez no nos interesa captar cualquier usuario, sino solo aquellos que nos vayan a permitir crecer más. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos un poco en qué consiste el growth hacking, entramos ya de lleno en la charla. Os vamos a dar 5 claves para aumentar el crecimiento de los usuarios. La primera, mide el flujo de usuarios como si fuera el flujo de caja. El flujo de caja en una empresa, es el balance, ¿no? El dinero que entra y el que sale, las facturas, los gastos y los ingresos. Estoy seguro de que en las cuentas de cualquier empresa no falta un euro. Se sabe perfectamente lo que entra y lo que sale. Está perfectamente balanceado. Con los usuarios nos va a pasar lo mismo. Necesitamos medirlos exactamente y que no se nos escape ninguno, porque cuesta mucho conseguir los usuarios. Entonces, lo primero es saber bien cuál es la fórmula del crecimiento. En el crecimiento son tan importantes los registros como las bajas. No podemos estar poniendo mucho esfuerzo en conseguir registros y que se nos estén dando de baja por otro lado porque la herramienta tiene algún problema
Y dices, joder, lo que estoy haciendo por aquí no me vale para nada. Entonces, primero hay que tapar los agujeros antes de meter líquido, ¿no?, en una botella, porque si no, no te va a servir. Y tan importantes son las reactivaciones como las desactivaciones. Entonces, no todo es hacer campañas a público que no nos conoce, sino tal vez a usuarios a los que ya habíamos llegado y se han desactivado, intentar reactivarles con nueva funcionalidad o con algún incentivo, ¿no?, que fuera precisamente por el motivo por el que se fueron, ¿no? De hecho, nosotros con Metricool lo que hacemos es utilizar distintos mecanismos para monitorizar qué es exactamente lo que están haciendo nuestros usuarios, saber qué funcionalidad es la que más les está trayendo, qué funcionalidad no están usando, y de esta forma podemos comunicarnos directamente con ellos y buscar cuál es la causa de que no utilicen esta funcionalidad o fomentar el uso de la que más les está gustando. Llegamos a saber, intentamos saber todo lo que podemos de ellos, incluso de dónde vienen. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, lo vemos que ayer mismo estaban conectados usuarios a la herramienta de 129 ciudades de todo el mundo. Con esto pasamos al punto número 2, a la clave número 2. Haz que sea exponencial. El primer paso en cualquier técnica que vayamos a implementar es captar la atención de los usuarios, bueno, de los que queremos que sean los usuarios, ¿no? Captar la atención de un público determinado. Solamente hay una forma de captar la atención: sangre, sudor y lágrimas. Es dolorosísimo conseguir captar la atención de gente que no te conoce. Luego te puedes ayudar un poco del SEO, del SEM, y del resto de cosas, ¿no?, del marketing online. Pero básicamente es sangre, sudor y lágrimas. Cuando conseguimos captar la atención de un grupo determinado de usuarios, lo que queremos es convencerles para que se registren. Ya nos están empezando a conocer, igual nos han visto por Twitter, por Facebook, hay que dirigirles hacia que se registren, ¿no? Pues bueno, ya os han hablado de landing page, de call to actions, botones, ¿no? Todo esto. Si conseguimos que el grupo de usuarios que nos interesa se registre, entonces hay que activarles. Nos hayamos dirigido a un grupo de usuarios que van a utilizar una funcionalidad determinada de nuestra herramienta y tenemos que proponerles esa funcionalidad enseguida para que se enganchen, para que lo usen frecuentemente, se enamoren de esa funcionalidad, y una vez que están enamorados les tenemos que convencer para que lo compartan. Este es el paso fundamental. Entonces, sabiendo que el objetivo es que lo compartan, porque yo no puedo acceder a todos los usuarios que me gustaría, necesito apoyarme en un grupo determinado, no me va a interesar captar la atención de cualquier usuario, sino de algún usuario que sepa que se va a registrar, que se va a activar y que al final me va a ayudar a compartirlo y a difundirlo. Entonces yo me voy a concentrar en ese nicho de usuarios. Si al final consigo que esos usuarios lo compartan, captaré la atención de nueva gente y cerraremos el círculo virtuoso, ¿no? Esto en Growth Hacking es lo que se llama una Growth Machine. ¿De acuerdo? Cualquier estrategia que vayamos a llevar a cabo, tenemos que intentar pensar que se nos vaya a cerrar el círculo y que la podamos dejar para que funcione sola. Por supuesto, ninguna máquina funciona sola, hay que estar siempre empujando por captar la atención, empujando por el registro, por la activación o para que compartan, ¿no? Hay que estar siempre pinchando por todos los lados para que los usuarios vayan dando vueltas. Entonces, bueno, llevado un poco a nuestro terreno, una de las cosas más difíciles es conseguir que los usuarios lo compartan, porque bueno, hay toda clase de literatura sobre cómo captar atención, estrategias para conseguir que se registren, ¿no?, las landings, pero conseguir que un usuario de verdad se haya enamorado de tu herramienta y lo comparta es de lo más complicado, ¿no? Entonces hay que facilitar en todo momento que tu contenido, tu funcionalidad o tu herramienta sea fácil de compartir. O sea, tiene que haber botones en los sitios clave. Por ejemplo, si yo te estoy dando una métrica de que has conseguido hoy un pico de seguidores nuevos en Twitter de 100 seguidores, joder, pues te tengo que poner ahí, compártelo ahora, ¿no? Y que ese usuario diga, hoy he conseguido 100 followers nuevos en Twitter. Y por supuesto con la colectividad de Metricool detrás del tweet, ¿no? Sí, lo que funciona muy bien en este sentido, o nos han funcionado muy bien a nosotros, es alimentar, entre comillas, el ego del usuario, tratando de resaltar los hitos que ha conseguido. Por ejemplo, en las newsletters que les enviamos con los resúmenes de sus estadísticas, de sus métricas, pues remarcamos esos hitos como el número de visitas, los seguidores que han ganado, los ponemos bien grandes para que
vean, se sientan orgullosos y lo compartan con su Claro, comunidad. les facilitamos mucho que lo puedan compartir. O sea, el botoncito de comparte esto ahora en Twitter tiene que estar muy accesible porque da mucha pereza copiar, pegar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que incentivar y premiar a que los usuarios compartan. El ego funciona muy bien porque a todos nos gusta presumir, ¿no?, de nuestras cifras, pero hay muchas otras posibilidades para incentivar. Por ejemplo, nosotros simplemente con el hecho de añadir una web de Hablan de Nosotros, en la que, por supuesto, enlazábamos a todo aquel que mencionara nuestra herramienta, que hiciera un post o que hiciera cualquier cosa que hablara de nosotros, logramos en muy poco tiempo 16 posts y varios videotutoriales en YouTube que nos dieron un buen posicionamiento y que generaban bastante conversión para nosotros. Claro, esto eran bloggers que por supuesto no querían escribir por amor al arte, sino para salir en nuestra página, llevarse el enlace. Bueno, porque les gustaba también. Sí, pero bueno, el incentivo de animarles a escribir era conseguir salir en nuestra página, ¿no? Además, nos encargamos mucho de promocionar la página de Hablan de Nosotros entre nuestros propios usuarios para animarles a escribir y a su vez les metíamos en el circuito de promocionarles y eso hacía que otros quisieran escribir más. Luego iban en las newsletters todos los nuevos posts. La tercera de las claves del growth hacking es intuición y resultados. Tan importante es lo que nosotros pensemos que va a funcionar, o sea, la idea que tenemos, como medir si efectivamente está funcionando para optimizar la acción que estamos llevando a cabo, eliminarla, pasar a otra. ¿De acuerdo? Entonces, no nos tenemos que centrar solo en medir, ni tenemos que guiarnos solo por nuestra intuición, porque seguramente no esté perfectamente enfocada, ¿no? Entonces, el primer paso es construir la estrategia basándote en tu intuición. Por supuesto, la empresa es tuya, el negocio es tuyo, la herramienta es tuya, tú eres el que conoce tu público objetivo y eres el que mejor puede saber qué es lo que va a funcionar, ¿no? Sabes lo que el público espera. Entonces, tienes una intuición muy valiosa sobre qué estrategias van a funcionar con tus usuarios. Con esa intuición, lo que tienes que hacer es generar una hipótesis. Si realizo tal acción, seguramente voy a conseguir que aquí pulse más gente, porque yo sé que a mis usuarios les gusta eso y van a ir a pulsar ahí. Lo siguiente es probar la hipótesis. Si lanzar esa campaña te va a costar mucho dinero, tal vez es mejor lanzarla en pequeñito, coger a un grupo, tal vez al núcleo duro, dirigir la campaña hacia ellos y probarlo. Ahí hay que medir y ver si efectivamente tu intuición era correcta o no. En este momento lo importante es optimizar. Seguramente la primera implementación de la estrategia que hemos llevado a cabo no era la óptima, ¿no? Entonces hacemos algunas modificaciones, terminamos de probar y bueno, midiendo, aprendemos de los resultados y hacemos una segunda iteración. Ahora tenemos que estar continuamente optimizando, probando y midiendo. Y volvemos a hacer otra iteración con una nueva intuición. Si por ejemplo, bueno, esto quiero decir, no es nada nuevo, funciona en cualquier otro campo del marketing. Si el botón azul no funciona, yo pienso que puede funcionar mejor el naranja, lo cambio, pero pruebo. Igual funciona peor que el azul, ¿no? En Metricool, toda la funcionalidad que sacamos la construimos y la probamos con nuestros usuarios al mismo tiempo. Entonces, bueno, iba a poner algún ejemplo, pero viene después. Cualquier funcionalidad, por ejemplo, vamos a sacar el tiempo real, la analítica en tiempo real del blog. Entonces, sacamos una pequeña parte, algo que nosotros llamamos un prototipo. Por supuesto, es un producto acabado, pero pequeñito. Es como, ¿de acuerdo?, como un prototipo. Lo lanzamos, lo ponemos en la herramienta y comprobamos la cantidad de usuarios que lo utilizan. Seguramente al principio, al ser un prototipo, llamará poco la atención, ¿no? No será muy completo, pero seguro que encontramos algunos usuarios que son los que llamamos early adopters. Son el grupo de usuarios pues que van un poco más avanzados, ¿no? Y quieren rascar todas las posibles funcionalidades. Esto, por ejemplo, nos pasó con una de las funcionalidades que estrenamos hace poco, que eran las autolistas, que es un mecanismo por el cual un usuario nuestro puede programar un conjunto de contenidos, de posts, y se publican como si fuera un buffer. Es muy parecida a la funcionalidad de buffer, con algunas diferencias,
y puede añadirle distintas configuraciones de programación, es decir, que se publique los lunes y los martes a las 3, que se publique todos los días a las 8 y puedes añadir todas las configuraciones que tú puedas. Entonces, nosotros esta funcionalidad la teníamos en la cabeza, todavía de hecho no está completa, pero decidimos lanzarla según funcionó con lo básico. La lanzamos, la publicamos y los usuarios empezaron a probarla y a manejarla. Y a muy poco tiempo, uno de nuestros usuarios más activos, que se dedicaba o sea, tiene un blog de viajes y publica mucho sus posts de histórico, entonces los va recordando y tiene pues posts de distintas temporadas, en plan de verano, de Navidad, del día de San Valentín, y tiene unas listas, por ejemplo, con 100 posts en los que están mezclados los posts temporales, y nos pidió, oye, ¿por qué no añades la funcionalidad de dentro de esa lista tan grande poder desactivar un determinado tweet, un determinado post, porque realmente ahora no me interesa recordarlo, me interesa más recordarlo cuando sea Navidad? Y dijimos, pues qué buena idea. Y acto seguido lo programamos y le añadimos la funcionalidad. Nuestra intuición iba bien dirigida, sabíamos que a los usuarios les iba a gustar esta funcionalidad, pero si dedicamos muchos meses a desarrollarla y no pulimos los detalles muy dirigidos hacia nuestro nicho de usuarios, seguramente vayamos a perder mucho tiempo, ¿no?, en partes de la funcionalidad no demasiado adaptadas. Entonces, lo lanzamos enseguida, recogemos el feedback y terminamos la funcionalidad utilizando ese feedback, utilizando la información de nuestros propios usuarios. Así nos aseguramos de que se ajusta perfectamente a las necesidades que tienen. De hecho, esto lo hemos hecho con casi todas las funcionalidades. El desarrollo de Metricool está muy basado en el feedback de nuestros usuarios. La cuarta clave para el crecimiento, ajusta tu producto al mercado. Si intentas gustar a todos, no le apasionarás a nadie. A veces cometemos el error de buscar algún producto, alguna funcionalidad que vaya a servir para el mayor número de personas posibles. Nuestro objetivo ahora no es vender, es crecer. Entonces, es mejor hacer la funcionalidad que le apasione a un grupo reducido para convencerles de que lo compartan. ¿De acuerdo? Y gracias a ellos luego nos podamos extender a muchos más. Pero tenemos que conseguir apasionar a un grupo pequeño. Y la última de las claves, busca el momento wow de tus usuarios. ¿De acuerdo? El momento wow en una herramienta es aquella funcionalidad, aquella pantalla que dices, esto es lo que estaba buscando, lo necesito, y entras todos los días a utilizarlo. Es constante, ¿no? O sea, es una necesidad de nuestros usuarios. Además, es justo esa funcionalidad la que más compartes con tu comunidad. O sea, es la que dices, fíjate, utiliza esto porque es que yo lo estoy usando y a mí me está yendo fenomenal. Eso es lo que tenemos que buscar. Claro, tal vez el momento wow de unos usuarios va a ser uno y para otro grupo de usuarios va a ser otro distinto, ¿no? Hay distintas funcionalidades y según a lo que se dedique el grupo de usuarios le va a interesar más una cosa que otra. Pero tenemos que segmentarlos y decir, vale, estos usuarios son los enamorados del tiempo real, estos son los enamorados de la evolución de las métricas, estos son los enamorados de los informes. Entonces hay que buscar cuál es el momento wow de cada grupo de usuarios, segmentarlos, y cuando captemos un usuario nuevo y sepamos a qué segmento pertenece, hay que proponerle el momento wow para que llegue lo antes posible. Entonces, si nada más registrarse, de repente el usuario encuentra su funcionalidad estrella, seguro que va a estar en ese momento emocionado, es cuando está más caliente y lo va a compartir y nos va a ayudar a crecer, ¿no? De hecho, en nuestro caso, una de las funcionalidades que más ha llamado la atención, que ha llegado incluso en boca de nuestros usuarios a crear adicción, es el tiempo real. Entonces, detectando que esto era una de las cosas que más gustaba, que más provocaba este efecto del que estábamos hablando, lo que hicimos es intentar acortar el tiempo que tarda un usuario desde el registro hasta que llega a esa pantalla, que es la que creemos que le va a impactar más de entrada. Entonces, modificamos la programación de la herramienta para acortar ese tiempo. Hay otros usuarios que, por ejemplo, lo que más les impacta son la parte de evolución.
pues igual intentamos que el acceso a cada una de esas funcionalidades sea lo más fácil, lo más sencillo y sobre todo lo más corto posible. Claro, bueno, llamamos fricción al esfuerzo que tiene que hacer un usuario para empezar a utilizar cada una de las funcionalidades. Entonces, nuestro objetivo es, o sea, obviamente, si tienes 10 funcionalidades, a unos usuarios van a tener más fricción con unas que con otras. Entonces, hay que reducir la fricción al máximo para las funcionalidades más interesantes según cada usuario. Nosotros, por ejemplo, en el caso del tiempo real, tenemos 2 tiempos reales, el tiempo real del blog y el tiempo real del Twitter. Obviamente nos ha resultado mucho más sencillo optimizar la parte de Twitter porque el registro es inmediato. Cuando un usuario se registra en nuestra herramienta a través del botón de Twitter no tiene que hacer nada más. Entonces le intentamos conducir lo antes posible a esa pantalla. Sin embargo, el usuario de blog, para empezar a registrar datos en esa pantalla, tiene que instalar un código de seguimiento o un plugin. Entonces, ese es un paso que, aunque tratamos, gracias por ejemplo, ahora mismo acabamos de desarrollar un plugin de WordPress que ayuda mucho a que este paso sea más sencillo, pues es un obstáculo, entre comillas, es un paso intermedio a que ese usuario llegue a esa pantalla que le va a enamorar. De acuerdo, bueno, estas han sido las 5 claves para aumentar el crecimiento de los usuarios. Y nada más, pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿no? Porque sí, nosotros no nos hemos enrollado mucho, ¿eh? Estaba preparada para... Sí, ahora viene Daniel Morón, que nos va a hablar.